Hola alumnos, bienvenidos a una nueva clase y en la clase de hoy vamos a estudiar la independencia lineal de vectores. Vale, por lo tanto vamos a analizar, dados unos ciertos vectores, si esos vectores son linealmente dependientes o linealmente independientes. Y previamente os voy a explicar qué significa eso. Vale, por lo tanto hay que tener muy claro el concepto de combinación lineal. Vale, vamos a imaginar que tenemos un conjunto de vectores v1, v2, v3 y v4, por ejemplo. Se dice que, por ejemplo, v4 es combinación lineal de v1, v2 y v3 si existen valores alfa 1 por v1 más alfa 2, v2 más alfa 3 por v3. Por lo tanto, si existen escalares alfa 1, alfa 2 y alfa 3, tales que esto se verifique. Vale, por lo tanto, decimos que v4 es combinación lineal de v1, v2, v3 si existen escalares alfa 1, alfa 2 y alfa 3 que verifiquen este igualdad. Vale. Si esto no ocurre para ningún conjunto de estos vectores, o sea, para ningún vector de este conjunto, se dice que el conjunto de vectores es linealmente independiente. ¿Vale? En el caso de que exista algún vector de estos cuatro que verifiquen esta igualdad para algunos valores de alfa, entonces se dice que el conjunto de vectores es linealmente dependiente. ¿Vale? Entonces, ¿cómo estudiamos si un conjunto de vectores es linealmente dependiente o independiente? Fijaos, voy a considerar ahora el conjunto de vectores u1, v1, o sea, el vector u, v y w, definidos por las siguientes coordenadas. El vector u, u1, u2, u3, el vector v sería v1, v2, v3 y el vector w, w1, w2 y w3. Vale, entonces fijaos. Ahora voy a tener en cuenta una matriz, voy a considerar una matriz que le voy a llamar matriz A, donde voy a escribir las coordenadas de dichos vectores. Por lo tanto, u1, u2, u3, v1, v2 y v3, w1, w2, w3. Entonces, acordaos que nosotros cuando habíamos estudiado el rango, lo habíamos definido como el número de filas o columnas linealmente independientes. Por lo tanto, en este caso voy a considerar que el rango va a ser el número de filas de esta matriz linealmente independientes. Por lo tanto, si este conjunto de vectores es linealmente independiente, estas tres filas son independientes entre sí, por lo tanto el rango de la matriz sería 3. Vale. En el caso de que el rango sea inferior a 3, por lo tanto sea menor o igual que 2, este conjunto de vectores es linealmente dependiente porque existe algún vector que es combinación lineal de los demás. Por lo tanto, este vector, cuando hagamos el método de Gauss, apliquemos una serie de transformaciones, se va a transformar en un vector nulo. Por lo tanto, eso significa que es combinación lineal de los restantes. Por lo tanto, obtendríamos rango menor que 3. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Si el rango de esta matriz es 3, se dice que el conjunto de vectores es linealmente independiente. Caso contrario, va a ser linealmente dependiente. Entonces, ¿qué condición, recordad, tiene que haber para que el rango de esta matriz sea B, teniendo en cuenta los determinantes? Pues precisamente que el determinante sea distinto de 0. Si el determinante este es distinto de 0, entonces podemos decir que el rango de A vale 3. Y es decir lo mismo que este conjunto de vectores es linealmente independiente. Por lo tanto, si rango de A es igual a 3, entonces los vectores u, v y w son linealmente independientes. Vale, por lo tanto, cuando tengamos que estudiar si unos ciertos vectores son linealmente dependientes o independientes, estudiamos el rango de la matriz formada por esos dichos vectores. Vale. Vamos a imaginar que tenemos el siguiente ejemplo. Si tenemos estos tres vectores y en el ejercicio se nos pide
estudiar la independencia lineal de los vectores, por lo tanto decir si son linealmente dependientes o linealmente independientes, vamos a formar la matriz cuyas filas serán estos vectores. Por lo tanto, primera fila, vector u, segunda fila, este vector, y tercera fila, este. Obviamente da igual el orden de las filas porque el rango va a ser siempre el mismo. Entonces tenemos que estudiar el rango de esta matriz. Una forma muy sencilla es haciendo su determinante. Vamos a calcular el determinante de la matriz. ¿Y cómo me queda? Fijaos, aplicando la regla de Sarrus, 2, esto sería 0, aquello sería 0 también, luego esto sería 0, luego esto sería más 1 y más 4. Claramente esto es distinto de 0, por lo tanto, el rango de esta matriz, voy a llamarle A, es igual a 3. Como el rango es igual a 3 y yo he considerado 3 vectores, se dice que los 3 vectores son linealmente independientes. Vale. Imaginemos que yo tengo 4 vectores en vez de 3. Pues entonces tendría una fila más y el rango máximo sería siendo 3 por la siguiente razón. Yo solo tengo 3 columnas, entonces el rango máximo nunca puede ser 4. Por lo tanto, 4 vectores del espacio vectorial R3 nunca pueden ser linealmente independientes. Esto se puede generalizar de la siguiente forma. Si yo tengo n vectores de... Imaginemos que yo tengo n vectores de el espacio vectorial Rn. Imaginemos que tengo n más 1 vectores de Rn. Esto no puede ser linealmente independientes. Entonces el número máximo de vectores linealmente independientes del espacio vectorial Rn sería n, simplemente, ¿vale? Entonces, si tenemos 4 vectores, tenemos que estudiar el rango de esa matriz, que sería como mucho 3, y como encontramos un menor de orden 3 distinto de 0, el rango sería siendo 3 y por lo tanto, en ese caso, el sistema de vectores sería linealmente dependiente, ¿vale? Y bueno, esto sería todo por la clase de hoy. Espero que hayáis aprendido y nos vemos en la próxima clase.